Damos gracias y oramos. Bendito Dios, te damos gracias y oramos por este sermón. Para que la palabra, Señor, nos dé vida. Para que la palabra de Dios nos sane nuestros cuerpos, nuestros huesos. Que tú purifiques, Señor, nuestra sangre. Que sea la sangre de Jesucristo en nosotros. Para que cada día que nosotros nos acuerdemos de tus promesas, sea para bendición, sea para fructificación en el sentir espiritual de cada uno de nosotros. Yo te pido que los hagas prósperos, bendecidos y exitosos en todo lo que emprendan. Y bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Hoy titulamos este sermón: el mandato de Dios es guiarnos a Jesús. Por su obra de Jesús, que lo hizo en la cruz, lo hizo en ese monte nombrado la calavera, el Calvario, como muchos lo identifican. Pero esa obra perfecta lo hizo solamente Jesús. Cuando confesamos y aceptamos que su sacrificio tiene el perdón para restaurarnos y limpiarnos de toda maldad, salimos de la opresión. Porque la opresión representa en nuestras vidas un ataque espiritual y nos quiere bloquear, destruir. Y vamos a ver cómo la opresión que opera en nosotros es tan mortal y dañino para cada uno de nosotros y no nos deja prosperar. La opresión hace que las personas se sientan reprimidas, humilladas, donde no pueden hacer o crear algo. Una desesperación. La opresión espiritual es tan dañina para cada uno de nosotros y también llamada como maligna. Es cuando el demonio que opera en nosotros nos destruye. Y tan fuerte que es este demonio, que no fácil nos va a soltar de la depresión. Al contrario, nos quiere hundir, nos quiere sentir que no podemos, haciendo que todas estas cosas que hemos hablado, porque Él quiere tomar dominio de cada uno de nosotros. El demonio que actúa en una persona entra en un sufrimiento y se crean disturbios. Las emociones que nunca había tenido en un comportamiento desconocido, porque afecta nuestros sentimientos y nuestras emociones, afecta nuestros pensamientos, porque este espíritu de opresión siempre nos va a esclavizar. Una esclavitud
oculta y destructiva. Tristemente, en esta sociedad que estamos viviendo, está la opresión y la destrucción en este tiempo. Y tristemente lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en opresión. Porque solo los contemplaban como unos trabajadores. Siempre los sometían a tareas arduas que nunca podían ser ellos mismos. Si el faraón dictaminaba un edicto, se tenía que cumplir. Miren lo que nos dice Éxodo 1, del 8 al 14. Vamos a Éxodo. Ya. 1, 8, 14. Donde la opresión en ese tiempo sofocaba al pueblo de Israel. Y nos dice la palabra de Dios así. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Porque Dios siempre va a fortalecer al que le cree. Dios siempre lo va a poner en una magnitud incomparable. Porque cuando somos hijos de Dios, siempre nos va a llevar por diferentes caminos. Mire lo que nos dice el versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para que con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Porque sabían que el pueblo de Israel siempre era productivo. El pueblo de Israel nunca tenía escasez. Los hijos de Dios siempre les dan entendimiento para que prosperen los negocios. Porque si ustedes ven cómo el faraón o el rey de Egipto tenía miedo, primero los veía fuertes, más que su gente, y los ve aquí también que se multiplicaban grandemente, y ellos tenían miedo porque se levantara una guerra en contra de ellos. Y dice el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribu, y que los molestaran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Porque cuando nos oprime más, nosotros producimos más. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida
con dura servidumbre en hacer barros en todos sus siervos, y la cual los obligaban con rigor. ¿Qué produce la opresión? Amargura y rigor. Pero aquí también podemos ver que también los veían con rencor a los egipcios. Por eso aquí di algunas definiciones de la opresión. Dice que cuando nosotros estamos aprisionados, se sientan reprimidos, humillados, y no pueden hacer, no pueden crear, no pueden desenvolverse, porque lastiman el cuerpo. Psicológicamente y filosóficamente son dominados, porque los hacen un trabajo riguroso, un trabajo sufrido. Y dice que lo que se desencadena en cada uno de nosotros cuando tenemos opresión, dice que se crea un disturbio dentro de nosotros. Nos confunden y no podemos reaccionar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Y dice que es algo tan indescriptible lo que sufre en cada persona. Porque muchas de las veces nosotros mismos creamos una opresión en contra de alguien. La opresión, dice, te sofoca, te desespera, porque no te permite crear, te induce a la confusión y te crea malos pensamientos de amargura. La opresión viene actuando desde la antigüedad, violando una ley de Dios. La opresión es un sistema que va a cambiar, que va a neutralizar, que no tengas esperanza y vive uno en la mediocridad, para que nosotros siempre estemos atenidos a alguien. Te controla sus aspiraciones físicas y emocionales, mentales y espirituales. La opresión te aparta de la voluntad de Dios. Cuando una persona está oprimida, es porque carece del conocimiento de Dios. Solamente cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él es el único que nos puede libertar de la opresión. Porque hay un versículo donde dice que el hombre le dio autoridad y dominio propio. Y el hombre no fue creado para oprimido, ni en opresión. El hombre fue creado para dominar. Y es por eso que los grandes reyes, las grandes autoridades que se han levantado en este mundo, siempre han querido oprimir. Dominar no significa tener dominio en una persona. Dominar significa instruir, enseñar.
para que la otra persona reconozca que tiene autoridad en sí mismo. Y eso lo vemos en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Que se señoree. ¿Verdad? Que tenga dominio, pero dominio propio. Porque Dios quiere que sus hijos se inspiren. Esa inspiración crea nuevos hábitos. Por eso dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoree, dice, y señoree en los peces del mar, las aves del cielo y las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Dónde debe de tener dominio el hombre? Sobre las aves, sobre los animales. Es para administrar. Dominar no significa esclavizar a alguien, pero tristemente conocemos a un adversario que sabe que él tiene destrucción eterna. Y nosotros tenemos todavía el privilegio de caminar en las sendas correctas, en las sendas verdaderas, conociendo a un Jesucristo. Nuestra alma se va a salvar. Y es por eso que el enemigo, el adversario, siempre trata de estorbarnos y de oprimirnos y de hacernos creer que no valemos nada, que necesitamos siempre de alguien. Y no es así. Vuelvo a repetir, dominar significa administrar, enseñar, corregir. Por eso Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios nunca nos está enseñando que nosotros tenemos que dominar a alguien. No. Dios nos enseña que convivamos. Dios nos enseña que creamos una armonía con todos. Una persona que se enseñorea y que tiene dominio no puede estar oprimido. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos orar para que Dios nos libere de la opresión. Porque cuando usted, como dice la palabra de Dios, cuando nosotros estemos en esa etapa de esclavitud, en ese dominio que se ha apoderado el enemigo para destruirnos, Dios está creando una restauración para limpiarnos por medio de su palabra. Porque solamente por su palabra nosotros vamos a dejar la opresión. Una persona se enseñorea y tiene dominio propio, no puede estar oprimido. Porque es un versículo que nos da Dios. Dice que nos dio autoridad, nos dio dominio propio para que sobresalgamos. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo
para que Él nos abra el entendimiento y dejemos la opresión que nos hemos creado o que hemos permitido que entre en cada uno de nosotros. Porque Él es el único. Nosotros como hijos de Dios que hemos permitido que entre ese mal espíritu en nuestras vidas. Miren lo que nos dice 2 Corintios 10:5. Y nos enseña a que debemos de derribar. Nos enseña que no haya altivez en cada uno de nosotros, que yo puedo más. Porque la palabra de Dios nos hace que nosotros conozcamos nuestros derechos. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10, ¿verdad? 10:5, derribando argumentos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos quitarnos? Lo que nos han inculcado, lo que nos han sembrado en nuestro corazón, en nuestra mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cuáles son esos argumentos, esa altivez? Porque muchas de las veces nos dicen, ¿para qué vas a la iglesia si nunca quieres cambiar? Solo vas a perder el tiempo. Porque el enemigo siempre va a instruirnos de esta manera para que nosotros no conozcamos la verdad. Y lo más hermoso que Dios quiere, que nosotros conozcamos la verdad para derribar. Y llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque cuando usted se quita el argumento y se quita su altivez, su orgullo, el que yo puedo, el que yo quiero, Dios va a transformar en sus pensamientos de bien, y le va a dar una opción que lo va a encaminar enseñándolo cómo usted debe de conducirse. La opresión, dice, te ataca en el sentido de tu vida. Y lo que implementa en cada uno es la desesperanza. Ataca el estigma que hay dentro de nosotros. Porque si nosotros conociéramos la potencialidad que Dios nos puso a cada uno de nosotros, es un estigma que solamente el Dios y el enemigo lo conocen dentro de cada uno de nosotros. Y cuando tocan esos puntos, es donde el hombre y la mujer son sembradas y tienen un bajo instinto, un bajo estima, para que vengan a la iglesia y se sientan lo peor. Se sientan que no avanzan, que no ven la solución del problema. Y el enemigo los oprime más. Miren lo que nos dice Éxodo 14, 10 al 12.
Vamos a Éxodo. Yeah. 14 says what? 14, 10, 12. 10, 12? Yeah. Porque no es fácil de quitarnos la opresión en cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, 14, 10 al 12. Y cuando el faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alcanzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron a gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muéramos en el desierto? Porque has hecho así como nosotros, que nos ha sacado de Egipto. Y no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Palabra de Dios. Miren cómo actúa el enemigo. Usted quiere salir adelante, quiere prosperar, el enemigo le dice: no puedes, no vas a avanzar. Y aquí mismo los israelíes lo dicen claramente, que era mejor servirles a los egipcios y no morir en un desierto. Dice: ¿no es esto lo que hablamos en Egipto? Diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Acuérdense que fueron 400 años que sirvieron a los egipcios. Estaban acostumbrados a una cultura, a una costumbre, a un hábito. Y muchas de las veces nosotros, en familias que venimos de diferentes apellidos, ¿verdad?, nos inculcan cosas que a futuro nos destruyen, porque no tenemos el conocimiento de Dios. Y vamos a ver por qué Dios, al ver el pueblo de Israel que se negaba a seguir en la presencia de Dios, porque ellos querían volver. Por eso muchas de las veces cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios, nos cuesta emprender, nos cuesta prevalecer. Es por la misma costumbre que nos han enseñado, así como le enseñaron al pueblo de Israel. Miren lo que nos sigue hablando Dios en Éxodo 13, 17. Dice Éxodo 13, 17. Y luego que el faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó al camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Porque Dios veía en sus corazones que anhelaban por regresar a Egipto. Pero más ellos no se daban cuenta que Dios tiene control de nuestras vidas.
Mire lo que nos dice. Dios nos pone en el desierto. Así como puso el pueblo de Israel, así también nos pone a nosotros. Para que crezcamos. Porque lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos en fe. Para que usted se inspire a crear, a conducirse en un camino correcto. Pero el pueblo de Israel no lo entendió. Porque Dios dice que proveerá en el desierto. Por eso cuando Abraham, que era de una familia idólatra, era de una familia de Ur de los Caldeos, a donde no creían en Dios, pero siempre va a haber un hombre o una mujer que le crea a Dios. El proceso de nuestro desierto es un entrenamiento mental. Porque mientras nosotros no entrenemos nuestra mente en la palabra de Dios, no vamos a ser transformados. No va a haber una transformación. No va a haber una actitud de emprendimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que la opresión opera en cada uno de nosotros. Todo el oprimido significa que no conoce a Dios. Y todo el oprimido de Dios que ve en cada uno de nosotros quiere liberarnos. Tiene que entrar, o tenemos que entrar todos en el desierto, en el proceso de cambiar nuestros hábitos, nuestros pensamientos, porque si vamos a tener los pensamientos del mundo, estamos en la opresión, porque hay fatiga y hay cansancio. Los únicos que nos habla la Biblia y que salieron de la opresión fueron Josué y Caleb. Entraron en ese desierto, pero pudieron salir de ese desierto, de esa opresión, siendo libres. ¿Por qué se liberaron? Porque cumplieron el propósito, dice la palabra de Dios, porque tenían el espíritu, un espíritu diferente al pueblo de Israel. Josué y Caleb le creían a Dios, conversaban con Dios. Y este es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, es tener siempre una conversación con Dios. Tal vez por las aflicciones del día, por lo que se nos hace tarde, o X cosa. Pero nosotros, nuestra importancia es platicar con nuestro Señor. Por medio de la palabra, por medio de lo que Él ve en nuestros corazones. Porque el pueblo de Israel vivía bajo la opresión. Pero Josué y Caleb demostraron que vivir bajo la presencia de Dios
encuentra uno la libertad. Y en estos tiempos, el hombre y la mujer tienen esa esperanza de tomar la fe y esperar la provisión de Dios día a día. Dios te liberta, pero exige algo: responsabilidad y obediencia. Por la libertad te da el permiso para que tú tomes la decisión de tomar el bien o el mal. Mire lo que nos dice en Juan 8, 31 y 32. En Juan 8, 31 nos dice así la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que si nosotros no leemos la palabra de Dios, vamos a seguir en la opresión. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, vamos a seguir, ¿qué dice? En desobediencia. Y también estamos en la destrucción. Estamos oprimidos, humillados por falta de entendimiento. Por eso los espíritus demoníacos de opresión operan en nosotros por la ignorancia, de que no sabemos primero distinguir el bien y el mal, y no podemos distinguir que Dios es importante en nuestras vidas. ¿Usted quiere ser libre? Dice la palabra de Dios que debemos permanecer en la palabra de Dios. Dedicarle 10, 15 minutos. Que se haga un hábito en nosotros. Lo primero es abrir la Biblia. Cuando abre sus ojos, la Biblia, la palabra de Dios. Porque si nos alimentamos de la verdad, vamos a permanecer libres. Usted en el día no va a tener opresión, va a tener una inteligencia espiritual que lo va a hacer hábil para la solución de cualquier problema. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Aquí los judíos nunca identificaron o se dieron cuenta que venían de una descendencia de esclavitud, que venían de una descendencia de opresión, en donde ellos, al no creer que Jesús les hablaba la verdad, ellos mismos estaban entrando en una esclavitud de opresión. Y dice, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es en el pecado. Negaban de su historia, negaban de lo que Dios, de donde Dios los sacó. Jesús derrotó la opresión de todo y de cada uno de nosotros. Nos liberta y nos da el derecho delegado de Él de gobernar y administrar en nuestra esfera de influencia por medio de la palabra de Dios. ¿Qué les quiero decir? Que si nosotros estamos dentro de la palabra de Dios, la influencia para administrar y gobernar nos da solo Dios la inteligencia a través de Jesús. Es confesar con nuestra boca que el Señor y solo es creer que Jesús es Dios, justificando y recibiendo el perdón de Él. Porque Él es el único Dios verdadero que necesitamos confesar su palabra. Cambia la historia de cada uno de nosotros. Miren lo que nos dice Hechos 13, 38 al 43. Vamos a Hechos 13. Acts 13. Yes. 38, 43. Dice la palabra de Dios: saber pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os ha anunciado el perdón de pecados, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificado en Él, es justificado todo aquel que cree. Dice que la palabra de Dios, que por la ley no hubo ningún hombre que lo pudo cumplir, ni el mismo Moisés. El único que lo cumplió fue Jesús, el Hijo de Dios. Pero aquí nos están dando algo tan importante que dice que es por el creer. Si usted cree, va a cambiar el ámbito, va a cambiar su influencia, va a cambiar su forma de pensar. Mire lo que nos dice el versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. Versículo 40. Mirad, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Versículo 41. Mirad, os menospreciadores, asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguien
os la contaré. ¿Cuál era la obra? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando salieron ellos de la sinagoga y de los judíos, los gentiles le rogaban que siguiesen día de reposo y les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que la palabra de Dios edifica, reconstruye, cambia nuestros pensamientos. La palabra de Dios es tan poderosa que si nosotros diario estuviéramos sobre la palabra de Dios, nuestros pensamientos fueran de bien e influenciáramos a otros para que vinieran al camino del arrepentimiento. La muerte de Jesucristo cambia el rumbo de nuestras vidas. Nos libera de la opresión, de la culpa y de la condenación. Y nos abre el camino para entrar confiadamente en la presencia de Dios. Porque ya no necesitamos, como en el Antiguo Testamento, que necesitaban levitas, necesitaban sacerdotes para hacer holocaustos y ofrendas. Ahora lo que Jesús hizo en la cruz, dice que nos libera de la opresión, nos libera de la condenación, nos libera de la culpa y nos abre el camino para entrar confiadamente a la presencia de Dios, a la gracia de Dios. ¿Y cómo entramos? ¿Cómo entramos? Nos preguntaríamos, ¿cómo entramos a la gracia de Dios, al templo de Dios, a la presencia de Dios? ¿Saben cuál es la posición que Dios le gusta que una mujer, un hombre se humille? Que doble rodillas, que le clamen oración en su palabra y que haga rogativas, clamando siempre a Él su palabra. Y ayuno. La conciencia para Dios es importante que nosotros tengamos una conciencia limpia. Pero vamos a ir a Hebreos 19 al 20. Hebreos 10, 19 a 25. Donde vamos a ver cómo Dios se manifiesta y nos dice que tengamos libertad. 10, 19 al 25. Y nos dice la palabra así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo entramos al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros día a día, antes que usted emprenda sus labores, antes que usted vaya a su trabajo, cúbrase con la sangre de Cristo. Porque dice que cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, el enemigo ve a Jesucristo en nosotros. Y esa sangre dura 12 horas. 12 horas tenemos que estar cada momento pidiéndole a Dios que nos cubra con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Porque el camino nuevo, dice versículo 20, porque el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por eso cuando nosotros celebramos la cena del Señor, hacemos memoria de Él. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el gran sacerdote de la casa de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora nosotros tenemos la opción de acercarnos. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Porque a Dios nadie se va a acercar si no tiene fe. ¿Y qué dice? Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros también debemos de confesar nuestros pecados. No necesitamos ir con el pastor, no necesitamos ir a un sacerdote. Necesitamos ir con el gran sacerdote y sumo, que es Jesucristo, el único y verdadero. Dice que nosotros podemos encerrarnos en un cuarto, en un aposento, donde nadie nos escuche, donde nadie nos diga. Y usted y Dios confesando sus pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por mis generaciones ancestrales que han hecho la maldad. Perdóname, Señor, porque he pecado de pensamiento, palabra, obra, omisión y comisión. Pedirle perdón a nuestro Dios, porque Él es el único que puede cambiar por medio de su palabra nuestra vida. Por eso es importante que nosotros le creamos a un Dios. Por eso dice el versículo, acerquémonos con un corazón sincero. Cuando usted se va a acercar a Dios, lo que va a ver Dios en usted, la humildad, la fe que usted quiere cambiar, porque se está esforzando a cambiar. Ya no quiere seguir en el mismo caminar. Usted quiere aprender cosas nuevas. Y que dice, purificaos los corazones de mala conciencia y lavad los cuerpos con agua pura. Cuando nosotros nos metemos, un ejemplo, a darnos un baño, una lucha, como ustedes le entiendan, es agua que corre sobre nuestro cuerpo, nos limpia de toda suciedad que hayamos adquirido, ¿verdad? En el día o durante la noche. Pero lo que aquí nos habla Dios, lavado los cuerpos con agua pura, es cuando usted dobla sus rodillas y lee la palabra de Dios. Y usted va a sentir una frescura, una paz, un gozo, una armonía con Dios. Porque esa es la única forma que nosotros podemos recibir un baño de agua pura por su palabra. Dice versículo 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que nos habla de aquí, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza.
¿Qué usted en su corazón desea que Dios lo bendiga? Pero que nunca fluctuar, que nunca esté variando, cambiando. Solamente cuando se siente triste, solamente cuando se siente agobiado. No, uno debe de ser permanente, porque Dios examina los corazones. Mantengámonos, dice, firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Fiel es el que prometió, dice el versículo 34, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Y eso es lo que hacemos nosotros, estimularlos por la palabra de Dios, para que ustedes salgan adelante, para que ustedes sean bendecidos. Porque la bendición de Dios es la fuerza, la obra de Dios que quiere hacer en cada uno de nosotros. Nos impulsa a hacer algo, a crear algo, porque Dios quiere que nosotros siempre seamos fructíferos. Versículo 25. No tiene, dice que no dejando de congregarnos, como algunos que tienen por costumbre, no exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque es importante que nosotros nos congreguemos en este lugar. Porque si usted se queda en su casa o se va al parque, si usted, por ejemplo, se va al parque, ¿usted qué se va a alimentar? Se alimenta de las malas palabrerías, se alimenta de los ojos que ven a su alrededor. Por eso dice aquí que la influencia que uno puede adquirir, pero la influencia también de lo que uno puede transmitir. Pero si yo estoy aprendiendo la palabra de Dios, es porque quiero que me edifique, quiero cambiar. Por eso así aquí nos dice claramente, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Porque cada día tenemos tribulaciones, cada día tenemos problemas. Y nosotros, Dios, con su palabra, salimos avantes y no perecemos. Entonces es importante que Jesús hizo en esa cruz. Por eso Dios le interesa que por medio de su palabra tengamos una conciencia limpia ante la presencia de Dios. Porque Él jamás lo vamos a poder engañar. Porque Él está en todo lugar y en todo tiempo. Él nos observa, Él nos sabe de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y dice que cuando nosotros tenemos una conciencia limpia, le adoramos. Y dice que lo más importante, que permitimos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones y seamos apacibles, estar en paz con uno mismo y con los demás. Porque el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver las características que tiene el Espíritu Santo y nos dice que tenemos que tener ¿qué? Paz, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, dignidad. Porque dice que esa no hay ley que lo contemple en el ser humano. El Espíritu Santo, cuando nosotros permitimos que esté en nosotros,
usted va a estar tranquilo. Usted no va a tener opresión, usted no va a tener angustia. Porque usted sabe que hay un Dios todopoderoso que lo que va a hacer es proveer en ese desierto. La perfección en el hombre y en la mujer dice que es el conocimiento de prevalecer sin defectos y que solo Dios es el que nos va a mantener en su presencia por la obediencia de estar en su palabra, de estar orando y de estar ayunando. Mire lo que nos dice Mateo 5:48. Dice, ser pues vosotros. Y claramente nos dice, oh Dios, yo me pasé. 5:48. Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que es perfecto en los cielos, es perfecto. Dios le gusta la perfección. Jesús es la roca. Y Dios hizo en su Hijo lo perfecto, lo puro, lo honesto, en cuya obra lo hizo tan perfecto para este mundo. Porque miren lo que nos dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, de verdad y sin ninguna iniquidad en el justo y recto. Las Escrituras nos dicen claramente que se perfecciona mediante el sufrimiento, porque usted va a buscar la paz, no la angustia, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, y que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionar por la aflicción y por el autor de la salvación, como Dios encarnado en Jesús, era y mora, dice, en la mente de cada uno de nosotros, porque Él quiere perfeccionarnos. Y la perfección para todos que crean en Jesucristo, en su muerte, hicieron lo perfecto, porque pudieron ser el sumo sacerdote sin defecto para el pueblo de Dios. Y mismo Jesús enseña que la obediencia y la voluntad del Padre Eterno, la palabra de Dios es firme en los que has aprendido, prevalece en la sabiduría y la inspiración de Dios para que seas transformado y la revelación que Dios va a crear en ti. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Todopoderoso, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y te pedimos, Señor, te pedimos, mi Dios, que tú nos bendigas,